Y vamos ahora con un tema totalmente distinto, lo anticipábamos al comienzo. A partir de un decreto, el gobierno nacional reabrió parcialmente las exportaciones de carne con una reducción del 50% de las ventas al exterior y la prohibición para exportar cortes populares. La mesa de enlace y el Consejo Agroindustrial ya rechazaron el anuncio. Vamos a seguir dando cuenta de este tema y nos vamos a poner en contacto con Guillermo Berardi, quien es productor y dirigente del movimiento productivo jujeño. Guillermo, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien por acá, Guillermo. Bueno, siguiendo un poco esto que ya se anticipaba, que en los últimos días, bueno, veníamos dando cuenta de un posible anuncio que finalmente llegó con un decreto, una reapertura parcial de las exportaciones y una prohibición para vender al exterior ciertos cortes. ¿Cómo han recibido ustedes la medida? La verdad que como productor es bastante mal, digamos. No esperábamos mucho más de lo que se anunció, pero sí teníamos la esperanza de que se abra alguna instancia de diálogo y de que se pueda realmente, que no nos convoquen para contarnos cosas o anunciarnos cosas, sino para debatir. Lo que nosotros vemos es de que desgraciadamente el gobierno sigue tratando muchos temas del campo con un sesgo totalmente ideológico y no ve la realidad, ¿no? O sea, nosotros también para hacer una especie de raconto, digamos, lo que viene pasando, es cierto de que la carne y como otros alimentos vienen subiendo mucho más que la inflación, Sí. tienen una suba de casi el 75% en algunas regiones, mucho más que la inflación. Pero bueno, lo que nosotros siempre decimos como productores de todo tipo de producciones es que nosotros no somos formadores de precios y que se ataca generalmente al que produce y no a los eslabones intermediarios de la cadena, que son los que realmente empujan ese precio para arriba con especulación. También es cierto de que se detectaron maniobras, digamos, un poco raras o fraudulentas, donde aparecieron algunos exportadores que no eran ni Ujú. frigoríficos ni productores exportando carne y haciendo la maniobra que se hacía antes para dejar subfacturando, para dejar divisas afuera. Pero eso también da la casualidad que son los mismos actores que estuvieron involucrados en lo que se llamó la aduana paralela y la crisis de los contenedores, donde se declaraban algunas mercaderías y después cuando se los abría estaban vacíos. Entonces, quiere decir que es un problema de controles de este gobierno que desgraciadamente recae sobre la espalda de los productores y no terminan de entender de que lo que van a terminar produciendo es lo que pasó. Cortaron las exportaciones de carne y la carne subió un 8% porque el mercado reacciona previendo de que no va a haber producción. Nosotros lo que vivimos con la ganadería fue un corrimiento de la frontera agropecuaria, digamos. La ganadería, ¿qué es lo que pasó? Se fue trasladando a las zonas más marginales, que eran marginales para agricultura, y la ganadería fue como si fuera la nueva colonizadora que fue abriendo lugares como en el Chaco, como en Salta, el Chaco salteño, Santiago del Estero, bueno, ahí en Córdoba, Ujú. ustedes vienen el norte de Córdoba, que hay suelos que no son aptos para agricultura, y donde la ganadería se empezó a desarrollar y con mucho éxito, digamos, se pudo poner en valor campos que eran totalmente improductivos, y cuando decimos poner en valor campos improductivos, no solamente hablamos del dueño de la tierra, sino que hablamos de la provincia, del país y de toda una región, porque cuando llega a un campo y se desarrolla, hay un gomero que trabaja, hay un mecánico que trabaja, hay un herrero que hace trabajo de soldadura que trabaja, o sea, todos esos pueblitos que por ahí estaban olvidados y que no tenían ningún lugar en el mapa, ya no, ni figuraban los nombres, empezaron a volver a tener nombre y a tener importancia en el interior profundo de la Argentina con la ganadería
también se empezó a hacer agricultura para ganadería, porque hay en algunos lotes que se desmontaron, se siembran sorgos, se siembran maíces únicamente para picarlo, porque por el régimen de lluvias no, quizá no den para hacer un rendimiento económico para venderlo como grano, pero sí como un complemento a esa ganadería. Bueno, con este cierre parcial o reapertura parcial de las exportaciones, toda ese desarrollo que veníamos teniendo, nosotros estamos muy preocupados y creemos que va a ser de nuevo una involución, vamos a volver para atrás y esos pueblos van a volver a quedar con falta de desarrollo, ¿no? ¿Y con el precio de la carne qué va a pasar? Y con el precio de la carne lo que va a pasar de que va a tener quizás una baja relativa en el corto plazo, que todavía no la estamos viendo, y después va a seguir subiendo, o sea, va a seguir subiendo porque va a haber un problema de oferta. Acá esto también es preocupante lo que pasa con la coalición gobernante, digamos que un sector como el sector del Ministerio de la Producción el ministro de Agricultura querían hacer una apertura total de nuevo de las exportaciones y bueno, desgraciadamente privó el mismo sector que antes era ministro de Economía, que es Axel Kicillof, que ya fracasó con las medidas del cierre de las exportaciones de carne y ahora vamos a volver a fracasar. Yo espero que se den cuenta antes y que, bueno, que realmente empiecen a reflexionar y que se den cuenta de que necesitamos, el país necesita divisas, tampoco nos podemos pelear justamente con las grandes exportaciones que nosotros, los grandes compradores de carne nuestro, son los que nos proveen la vacuna, porque hoy le estamos vendiendo casi el 70% de la exportación de carne va a China, que nos está mandando dos tipos de vacuna, entonces de un día para el otro lo dejamos de abastecer, no, yo creo que no es una medida muy amistosa, digamos, tampoco con nuestros compradores externos, y donde van los cortes realmente de menor valor que no lo come, el argentino no come vaca vieja, no come vaca de descarte, y son cortes que realmente no se venden en la Argentina, por eso no se entiende mucho las reacciones. Yo creo que es una falta de conocimiento de realmente lo que está pasando en el mercado y que si bien, como decía al principio, hay un aumento un poco más elevado que la inflación, el productor no es el responsable de ese aumento y el gobierno debería buscar quién es el responsable de ese aumento. Lo mismo nos pasa con el azúcar. A nosotros en el norte nos están pagando 30 pesos, 35 pesos, cuanto mucho, el kilo de azúcar al productor y resulta que en la góndola está a 70, 75 pesos. Entonces, todo ese tipo de mecanismos que nosotros venimos denunciando de hace mucho, se exacerban y el gobierno no toma, se le agarra con el sector productivo por un tema ideológico y no hace una investigación seria quiénes son los responsables de hacer que el precio suba y donde quedamos perjudicados los dos. Guillermo, hemos Y perdido... quedamos totalmente perjudicados los consumidores. Bien, bueno, ahí tuvimos algún problema, pero ya lo recuperamos. Sí. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, dijo que en los próximos días van a anunciar un plan ganadero que será resultado de un consenso entre el sector productivo, la Mesa de las Carnes y las provincias, los gobiernos provinciales. ¿Ya fueron notificados, fueron convocados? ¿Tienen novedades respecto de, bueno, de este plan ganadero que se anunciaría en un mes? La verdad que no, que fue un anuncio, sí nos llena de, digamos, por lo menos nos da un poco de esperanza, como te decía, de que hay un sector del gobierno que es más racional y sabe de que necesitamos exportar más. Es un país que necesita desesperadamente el ingreso de divisas y que también compartimos con lo que dice el presidente de que la mesa de los argentinos no tiene que estar desabastecida. Pero bueno, esperemos que este plan con esta parte racional del gobierno que un poco simboliza Culfa, sea algo bueno, productivo y que realmente ataquemos los problemas de fondo, que es eso, que nosotros deberíamos
bajar, digamos, los precios aumentando la oferta, y en realidad alguna vez tendremos que empezar a debatir seriamente si no es un problema de ingresos, porque si nosotros vemos las estadísticas, que la vemos con muchísima preocupación, de que el 70% del conurbano bonaerense es pobre y el 55% de los habitantes de nuestro país son pobres, es un problema claramente de ingresos y no tanto un problema de costo, ¿no? Si bien el precio se elevó, pero nosotros debemos empezar a atacar los problemas desde otra forma. Nosotros lo Guillermo, que tenemos que tratar... Sí, sí, disculpe. ¿qué aspectos debería contemplar un plan ganadero para que los productores queden satisfechos y que se pueda contribuir a bajar el precio en el mercado interno? ¿Cuáles son los puntos que usted cree que deberían estar en ese acuerdo? Lo primero, tratar de aumentar como sea, digamos, la oferta, la retención de vientres y la oferta de carne para hacer en el futuro. Si bien eso tarda, el ciclo ganadero es de por lo menos 3 o 4 años, pero en la medida que no se liquiden vientres y el productor retenga vacas en el campo para tener más cría, va a aumentar la oferta no solamente para el mercado interno, sino para el mercado externo. Y dejar bien en claro cuáles son los cortes que sí hay que se quedan en la Argentina. Los cortes que realmente dijo el gobierno que van a tener un precio diferenciado, que está prohibido exportar, prácticamente es una cuestión, digamos, medio rara, porque son los cortes que normalmente no se exporta, o sea, no se exporta asado, no se exporta matambre, son cortes que consumimos muchos los argentinos y a veces los latinoamericanos, digamos. Este, Copiarle quizá en el buen sentido de la palabra lo que hizo Uruguay, y Uruguay lo hizo con un gobierno de izquierda. Uruguay y aumentó exponencialmente las exportaciones de carne, manteniendo el precio interno con los cortes que realmente no eran valiosos para la exportación. Entonces, por lo menos copiar un poco lo que hacen nuestros vecinos, lo hizo el presidente Mujica. Yo creo que no podemos decir que sea un presidente de derecha, ni neoliberal, ni nada de eso. Y también con el tema de las provincias, un poco clarificar también todo lo que es la estructura de costos, donde los fletes son realmente inciden mucho, y otra cosa que incide muchísimo en el bolsillo del consumidor sobre todo son los ingresos brutos. Los ingresos brutos son acumulativos, entonces de que sale un producto del campo y las sucesivas transformaciones que va teniendo o los pases en la cadena de comercialización, se le van poniendo ingresos brutos, y a veces te equivalen a un 20, hasta un 25, y en algunas provincias como Misiones hasta un 30% del valor del alimento que paga esa gente en la góndola. Entonces, si estamos realmente preocupados por el costo de los alimentos, empecemos a revisar qué hacemos con ese tipo de impuestos que son distorsivos, porque un 30% en el valor de los alimentos para los sectores más desprotegidos de la Argentina es un costo bastante significativo. Bien. Y si le ponemos un 21% de IVA, casi el 50% de lo que paga una persona, un paquete de fideo o un kilo de carne son impuestos. Bien, fomentar la producción, entonces, para que haya más oferta, una modificación en lo tributario, en lo impositivo y en la cuestión de logística, el transporte, también debería encontrar una solución. Por último, le voy a hacer una consulta, le voy a pedir que sea breve. Hace algunos meses le consultaba al vicepresidente de la Rural de aquí, de Río Cuarto, en el sur de la provincia de Córdoba, cuánto le importaba al productor la cuestión de las formas, porque se oponen a la medida como cuestión de fondo, pero hacen siempre hincapié en lo que no se consensúa, lo que no se dialoga, la no convocatoria. ¿Cuánto importa, cuánto impacta en la relación con el gobierno este tipo de cuestiones? Yo te diría que más del 75%, si ponemos un porcentaje. A la gente lo que se siente es molesta por la forma y por el trato. Y también yo voy a dar discúlpame que me esté extienda un poquito. Yo creo que también los productores tenemos que empezar a involucrarnos en política. Y la política no es una mala palabra, porque todos los actos que incumben a nuestra economía
y a nuestro desarrollo sectorial están dados por la política. Y en la medida que no hagamos nosotros y no le enseñemos a nuestros hijos y tratemos de que nos involucremos en política en el buen sentido para tratar de que este país siga adelante, vamos a seguir renegando con gente que quizás no ha trabajado nunca, vivió todo el tiempo de la política, y lo que nosotros necesitamos hoy es eso. Y volviendo al tema, yo creo que a veces es más importante la forma y el destrato que los mensajes que da el gobierno. Cómo no lo... Guillermo Berardi, muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable con Telediario Federal. No, muchísimas gracias a ustedes, como siempre, un gusto hablar. Hasta cualquier momento.